Hola, ¿cómo estás? Yo soy Hernán, bienvenido. Y hoy es miércoles de arquitectura. Y como es miércoles de arquitectura, decidí traerte un cuate que es conocido en unas partes de México, pero en otras muy desconocido. Y vale muchísimo la pena saber de él. Pero antes quiero platicarte que pues, la arquitectura tiene que ver con el entorno, la tradición, la herencia, las influencias, referencias, las formas históricas, también las formas nuevas y las cosas que surgen de la nada, las cosas espontáneas. Y todo esto debe de generar armonía. Eh, con todas estas características, pues encontramos de repente ciudades como Zacatecas o Aguascalientes que han sabido conjugar muy bien todo lo histórico y hacer una ciudad que se resiste a modernizarse, sobre todo Zacatecas. Digo, las afueras sí ya están más modernas, pero el centro no tanto. Y muchas gracias, muchas de estas obras que hay en Aguascalientes y en Zacatecas se deben a un gran personaje que es del que te voy a hablar hoy. Se deben a Refugio Reyes, un arquitecto mexicano muy, muy interesante. Ahorita te voy a contar por qué. Eh, Reyes nació en una ranchería eh, en Aguascalientes. Si mal no recuerdo, dame un segundito, ahorita te digo bien. Ya sabes que esto es como entre cuates. Nació el 2 de septiembre de 1862 en Betagrande y murió el 3 de febrero de 1943 en Aguascalientes. Para que te des una idea, finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Eh, el cuate fue autodidacta, no acudió a la academia, no fue a una escuela ni nada de esto. Sin embargo, pues eso no le impidió hacer lo que hizo. Como te digo, eh, nació el 2 de septiembre del 62. Hay muy poca información de la vida de Refugio, como que todo está escondida. Hay algunas memorias que él escribió. Eh, y gracias a esto podemos saber que para él sus acontecimientos más guau de niño fueron cuando nació su hermana Goya en 1867, Felipa en el 71 y Leona en el 72. Y en Guadalupe, en 1871, lo trasladaron a un hospicio en Guadalupe, Zacatecas, es decir, pues como un orfanato, una cosa ahí rara, un internado, perdón, donde estudió, digamos que la primaria. Y entre los 11 y 14 años empieza él a notar todas las cosas que sucedían, todas las guerras, y empieza a escribir acerca de Porfirio Díaz. Aprendió a escribir, eso sí, aprendió a escribir. Y también llegó a contar que su infancia fue muy difícil, que había muchas carencias. Sus amigos le llamaban Cuco. eh, y pues él era feliz estudiando, pero sus papás dijeron, no, este niño no puede seguir estudiando. Entonces lo regresaron a Sauceda para que ayudara a su familia con dinerito. Un hermano, un cuate del convento, el hermano Alfonso, insistió en que Refugio tenía que seguir estudiando y gracias a él Refugio pudo seguir estudiando, hizo un trato con sus papás, les dijo que él iba a ayudar a Refugio a que consiguiera una chamba eh, y que él le mandaría el sueldo directamente a los papás. Y el trabajo que le consiguieron justo fue ayudante de albañil. Y gracias a esto, pues él obtuvo dinerito que mandaba y los franciscanos, que los franciscanos siempre han sido buena onda desde mi punto de vista, apoyaban con frijol y maíz a la familia de Refugio. Refugio aprendió con estos cuates el latín, a leer y a escribir. Y a pesar de que vivía en Aguascalientes, por Refugio siempre que podía regresar con sus papás. Siempre intentaba regresar con sus papás. Se sabe que Refugio se casó dos veces. La primera vez en 1882, a los 20 años, con Gregoria Palomino, y enviudó al poquito tiempo, no se sabe bien qué onda, pero con ella tuvo a Mercedes, su primera hija, en 1882, y después se casó con Felipa López y en 1890 y con ella tuvo cinco hijos: Alfonso, Jesusa, que falleció el mismo día de su nacimiento, Esteban, Refugio y Eva.
Eh, el nombre de Refugio, curiosamente, siempre aparece en sus listas de raya. Es decir, Refugio trabajó con él como albañil también y siguió los pasos, ¿no? Pues lo que se sabe. Um, Toda la familia Reyes se dedicó a la construcción de alguna manera. Juan Reyes, que era su papá, también trabajó en las obras, un poco porque era maestro cantero. Y Timoteo López, su suegro, también trabajaba en la obra. Entonces él estaba empapado de todo el mundo de las obras arquitectónicas, trabajaba dentro de las obras. Entonces, obviamente, cuando tú trabajas en una obra, empiezas a ver el espacio de manera distinta, empiezas a encontrar cosas y te das cuenta de pues cómo el ser humano interactúa con ese espacio. Eh, Cosa que a veces le falta a muchos arquitectos o ingenieros de hoy en día, que pues privilegian lo económico sobre lo humano y hacen adefesios, hacen edificios gigantes que son como vecindades modernas, en las cuales no cabe ni un refri y no piensan en cosas básicas, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, Cuando Refugio empezaba a chambear más, pues se vino como el boom de la industria acá en México a finales del siglo antepasado, y esto hizo que Refugio pues empezara a tener mucho más trabajo y de repente alguien llegó y le dijo, oye, ¿qué onda? Está necesitando que hagan un proyecto para la construcción del templo de San Antonio. ¿Le entras o no le entras? Y él dijo, le entro. Y él diseñó el templo de San Antonio, imagínense, sin haber ido a estas escuelas, a San Carlos, sin ser arquitecto con uy. Él logró diseñar toda una iglesia, diseñó el templo de San Antonio en Aguascalientes, lo puedes buscar para que lo encuentres, y gracias a esto pues empezó a construir muchas más cosas. Construyó la capilla de Anápoles, esa la construyó a los 16 años, imagínate, desde ahí empezó a, eh, a diseñar y construir. Y también participó en la construcción del ferrocarril central mexicano en Zacatecas y ahí aprendió pues a usar el acero, a ver cómo se usaban distintos materiales, cosas nuevas. Eh, y en la obra del ferrocarril de Zacatecas conoció el cálculo también estructural y el cálculo de los materiales de las obras de arte, así se llamaba antes a las obras de arquitectura, antes de que llegara todo este modelo voraz que ha cambiado un poco el arte y lo ha vuelto una mercancía. Él se refería a la resistencia de los materiales de las obras de arte. Y una de las primeras obras que hizo antes del Templo de San Antonio, yo me fui muy para adelante, perdón, antes del Templo de San Antonio, fue la torre de reloj del Templo de Guadalupe en Zacatecas en 1886 y ahí usó un estilo medio neobarroco y Reyes pues siempre dijo que ese diseño no era suyo completamente porque era un encargo, él siguió lo que le dijeron y pues ya lo hizo. La obra la terminaron en 5 meses, lo cual también era sobresaliente y esto le permitió justo poder construir el santuario de Guadalupe o Guadalupito, que está en la ciudad de Zacatecas. A los 26 años realizó el mercado de Zacatecas, él lo diseñó completito y realizó también el templo de San Francisco bajo encargo de los franciscanos, que pues ya supimos que eran muy buena onda, y realizó una estatua que fue la de Cuauhtémoc, que se inspiró en la estatua que está en el Paseo de la Reforma, la estatua de Cuauhtémoc. Él hizo otra parecidona y esta se encuentra en el edificio de el Templo de la Compañía de Jesús, que ahora se llama Templo y Exconvento de Santo Domingo, donde se encuentra el Museo de Pedro Coronel, allá en Zacatecas. Y pues el primer trabajo grandotote enorme que hizo fue el que ya te platiqué, el Templo de Guadalupe, en la ciudad de Zacatecas, que era conocido como el Santuario del Padre Díaz. El proyecto lo inició en 1891 y fue realizado en muchísimas etapas. En el proceso Reyes se cambió de Zacatecas a Aguascalientes, se regresó a su lugar de nacimiento, pero viajaba una vez por semana a Zacatecas para ver cómo iban los trabajos. En 1897 se terminó el arco toral del presbiterio y se colocó la cornisa. La cornisa son estas cositas que salen en las iglesias, seguro has visto. Está una iglesia, una pared y salen unas tiritas chistositas, esas son las cornisas.
En 1939 se terminaron las torres y cuando Reyes tenía 77 años, en 1940, fue cuando terminaron todo el templo. Como te darás cuenta, pues fue un templo que duró casi toda su vida. Y empezó a hacer en el Inter también otros templos, el templo de San Isidro Labrador en el pabellón de Arteaga, que fue su primer trabajo en Aguascalientes, el templo de Soyotal, el Soyatal, que está en el Colorado, en Aguascalientes, y pues después de unos años, Refugio Reyes le dieron el título de ingeniero de la ciudad, o sea, como el cuate encargado de las obras de la ciudad. Era conocido también eso como el maestro de obras públicas o el director de obras públicas, justo lo que te digo. Y después de muchísimo tiempo, de muchísimas obras, hay infinidad de obras en Zacatecas y Aguascalientes. No te puse las fotos porque pues puedes tú buscarlas en internet y aparte son muchísimas, hizo muchísima obra Refugio Reyes. Se metió un poquito a la política, quería como ayudar a su pueblo, ayudar a que Aguascalientes resaltara y Zacatecas un poco. No le fue muy bien en la política y pues nada, llegó el momento en el que se petateó Refugio Reyes, quedó un poco relegado. Sin embargo, en Zacatecas y en Aguascalientes todo el mundo conoce a Refugio Reyes y a su familia, y aunque no recibió, pues como te dije, estudios de arquitectura, pues le sirvió muchísimo haber sido albañil y cantero. Y al final de su vida, Refugio Reyes conoció a Federico Mariscal y Piña, que fue el cuate que terminó el Palacio de Bellas Artes, imagínate nada más. Y gracias a esto, Reyes conoció muchos de los conceptos arquitectónicos que se usaban a nivel académico, el concepto, la forma, la estructura, todas estas cosas, la poesía, la poética, la retórica, todos estos conceptos los fue conociendo Refugio Reyes. Y pues Refugio se une a otra generación de arquitectos autodidactas. Hay muchísimos. Hay un arquitecto de la época prehispánica, Diego... Ay, no me acuerdo. Voy a investigar y te prometo que te platico de él. Que también hizo muchísimas iglesias, pero obviamente no fue reconocido. De hecho, le pusieron nombre español a pesar de que él era indígena. Y sin embargo, pues hay como historias ahí bonitas. Se cuenta que Refugio era muy ingenioso. Esta es una anécdota que se le atribuye tanto a Refugio Reyes como a Carlos Obregón Santacilia. Y el personaje es el mismo. El personaje, bueno, no es el mismo, es un familiar, pero Refugio dicen que un día estaba con Camilo Pani, un ingeniero que pertenecía a la familia Pani, y llegó Camilo y le dijo a Refugio: ¿qué pasó, arquitecto sin título? ¿Cómo estás? Y Refugio se volteó y le dijo: nada, título sin arquitecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para que vean que los títulos no le dan como importancia a la gente, ¿no? Nosotros somos seres humanos, no necesitamos de un título para hacer algo más. Y en el 85, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, perdón, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes le dio título póstumo de arquitecto, lo cual pues supongo que él cuando lo recibió dijo: pues gracias, ni lo necesito, yo soy Refugio Reyes y nunca necesité este título. Y pues nada, si quieres saber de qué murió, te cuento rapidísimo. En 1937 le dio una embolia, eso le paralizó la mitad de su cuerpo, y en el 41 su esposa Felipa falleció de cáncer en el intestino. Y no fue hasta, como te dije, el 3 de febrero de 1943 a las 7 de la noche, a los 80 años, cuando Refugio murió. Refugio se nos fue, pero nos dejó un legado impresionante en Zacatecas y Aguascalientes. Si puedes, date una vuelta algún día por estas dos ciudades, sobre todo Zacatecas, y te vas a quedar maravillado con todo lo que hay por ahí. Y casi todo lo que hay por ahí tiene participación de Refugio Reyes. Tuvo que ver el buen Refugio y es uno de estos personajes que creo que vale la pena rescatar y que conozcamos en todo México y que nos demos cuenta justo de eso, que no necesitamos un título para ser personas importantes. El título lo traemos siempre por dentro, lo importante es tener las ganas de hacer las cosas
y lamentablemente ahorita ya en esta época pues tener un poquito de suerte porque este sistema nos oprime y no nos deja ser quienes queremos ser. Pero bueno, en fin, si te gustó, ya sabes, le picas en el corazoncito, puedes buscar imágenes de refugio y de todo lo que hizo y nos vemos mañana para seguir hablando de arte. Cuídate mucho, adiós.